estábamos hablando del tema de las bacterias, de lo que comemos, tiene que ver con el tipo de bacterias que tenemos. El acceso a azúcares ocasiona ansiedad, porque es un estimulante directo sobre las neuronas, pero también porque nos cambia el tipo de bacterias. Crecen más bacterias patógenas. Si bien se considera que hay un promedio de más de 10 millones de tipos de bacterias, cada vez pues, se descubren más tipos diferentes de bacterias. Sus genes de las bacterias interactúan directamente con nuestro sistema inmunológico. Y esto es porque los linfáticos, por donde corren los linfocitos, que están muy pegados a lo que viene siendo la estructura del intestino, tienen una interacción directa, continua, en la cual es muy importante tener el tipo de bacterias adecuadas, porque este tipo de genes van a hacer que se accionen diferentes acciones genéticas en nuestras mismas células. Pero realmente la carga genética bacteriana es muchísimo, tan grande que nuestros genes pues, prácticamente vienen siendo nada en comparación de la interacción genética que tiene nuestro sistema inmunológico con las bacterias. Por eso es muy importante que nuestro sistema inmunológico esté bien, esté adecuado, para que no ocasione enfermedades autoinmunes, principalmente. Y para eso tenemos que tener un saneamiento colónico de manera regular, sobre todo las personas que tienen colitis nerviosa o que tienen uso de muchos antibióticos o que tienen estreñimiento. Deben de hacerse saneamientos colónicos frecuentes para barrer con todas esas bacterias, ya que la hidroterapia de colon es un tratamiento que se debe hacer cuando menos 4 veces en el año, sobre todo en estas personas que tienen muchas alteraciones intestinales. El hacer del baño no es suficiente para hacer un saneamiento. El tipo de bacterias que tenemos ahí a veces cambia tanto que no es nada más ocasionar estreñimiento o diarrea, sino que cambia tanto que sus tipos de genes van a actuar de una manera positiva o negativa, dependiendo del tipo de bacterias que hayan crecido. La fermentación, que es la gasificación del abdomen cuando se inflaman después de comer, es porque están creciendo bacterias que no son adecuadas. Una persona que además de tener gasificación, pues tiene estreñimiento, tiene reflujo, tiene alteraciones diversas a nivel intestinal, como dolores cólicos y demás, es porque ese intestino está realmente teniendo un sufrimiento constante de este tipo de bacterias, que no nada más van a actuar sobre nuestro sistema inmunológico, sino van a ocasionar una alteración en la estructura del intestino, que va a ocasionar una colitis, o sea, una inflamación del colon, que va a llevar a la formación de úlceras, y con el tiempo, con la cronicidad, va a llevar a un problema que se llama cáncer de colon. Entonces, esas son las cosas que suceden de manera, podemos decir, gruesa. Sin embargo, el colon permeable es una condición que se desarrolla a través de un proceso inflamatorio constante, precisamente por este tipo de alimentos chatarra que comemos, o excesos de alcohol, excesos de carbohidratos, excesos de harinas, aceites refinados, que van a ocasionar, ya estando dentro de nuestro intestino, una reacción inflamatoria muy interesante, que va a llevar ahora sí que a formar muchos problemas a nivel de la mucosa intestinal, permeabilidad del colon y enfermedades autoinmunes después, o formación de cáncer. ¿Por qué son tan malos los aceites vegetales? Los aceites vegetales tienen una proporción muy alta de ácidos grasos saturados, hidrogenados, que una vez que se someten a la lumbre se hidrogenan, y la hidrogenización en el aceite es muy mala, porque una vez que entra en nuestro cuerpo entra como si entraran millones de radicales libres. Los radicales libres son los que causan inflamación en nuestra intestino, primeramente, y una vez que se absorben la sangre, van a ocasionar daño en algo que se llama la íntima. ¿Qué es la íntima?
La íntima es una tela que está como un tejido que cubre la parte interna de las arterias. Cuando esa íntima se lesiona por radicales libres, va a ocasionar grietas, lesiones, y una vez que está permeable también esta arteria por estas grietas, por los radicales libres, igual que el colon, va a ocasionar que el colesterol, independientemente del nivel que se encuentre, obviamente si está más alto es peor, empieza a meterse a través de esas grietas, porque electroquímicamente se pega con unas proteínas que se encuentran debajo de esa íntima, que se llaman proteoglicanos. Una vez que se pegan ahí, se siguen pegando y pegando como si fuera un imán, y es lo que forman las placas de ateromas. Los ateromas son esas montañas que se dibujan en diferentes partes, lo pueden encontrar, donde van obstruyendo paulatinamente hasta que se genera una obstrucción total y se genera un infarto al corazón o al cerebro o obstrucción de alguna de las arterias. Entonces, ¿qué es lo que ocasiona el daño cardiovascular? No es el grado de grasa que tengamos circulando en la circulación, pues, sino que es el estado inflamatorio por los tipos de alimentos y sustancias que ingerimos y nos metemos a nuestro cuerpo. Llámese alcoholismo, tabaquismo, que son de los principales. También el exceso de grasas de origen animal y el exceso de grasas hidrogenadas, que son de los vegetales, que no tienen una proporción adecuada de omega 6 y omega 3. Ahí es donde entramos al tema de los omegas. Los omega 6 son inflamatorios. Eso quiere decir que liberan diferentes reacciones bioquímicas una vez que ingresan a nuestro cuerpo. Hay algo que se llaman proteoglicanos, tromboxanos y prostaglandinas. Bueno, no es necesario que se las aprendan, lo importante es que entiendan que estas vías son inflamatorias. Es como cuando ocurre una infección, hay una inflamación y se liberan ese tipo de reacciones, de estímulos, de este tipo se llaman eicosanoides, las prostaglandinas, tromboxanos. Y esto lo que hace es producir una inflamación constante. Entonces, todas las personas que comen mal, que toman mucho refresco, que comen muchos azúcares, que tienen adicción incluso al azúcar, es porque tienen mucha cándida. La cándida libera una sustancia que hace que el cerebro den ganas de estar comiendo y comiendo tanto pan como azúcares. Por eso de vez en cuando es bueno también hacer la limpieza del colon. Porque esto va a ocasionar otro problema más grave. Entonces todo ese tipo de alimentos van a ocasionar un proceso inflamatorio constante. Ahora esto multiplíquenlo por todos los días de su vida y obviamente es un estado de inflamación constante, y después se preguntan por qué se murió de cáncer, por qué tiene un infarto, por qué el paciente se hizo diabético, etcétera, ¿no? Entonces, tener una alteración en el intestino por el tipo de alimentación nos va a llevar a problemas cardiovasculares, a problemas depresivos, a problemas de ansiedad. Entonces tenemos que empezar a cambiar toda la dinámica desde la alimentación, de qué tipo de aceite usas, qué proporción de omega 6 deben de ser en relación a los omegas 3, porque los omegas 3 son antiinflamatorios, los omegas 6 son inflamatorios, los omegas 9 no sirven para nada. Bueno, sí sirven para formar estructuras celulares, lo que es las membranas y algunas hormonas. Bueno, en general las hormonas se producen por las grasas, pero no necesitamos ese tipo porque los omegas 9 se producen dentro de nuestro cuerpo, los omegas 6 se adquieren en cualquier cosa que comamos, y los omegas 3 son los más escasos y son los antiinflamatorios, son los que nos ayudan a prevenir enfermedades cardiovasculares. En la mujer embarazada le ayuda a que su bebé se crezca de una manera más adecuada a su cerebro. En el caso del bebé, que las reacciones bioquímicas se lleven adecuadamente a nivel del sistema nervioso. Tiene un efecto antiinflamatorio. Hay personas que después de comer ciertos alimentos le generan dolores articulares y dicen, nomás como esto y me duelen las articulaciones. Como carne de puerco me duelen las articulaciones. Es porque están activando
los eicosanoides, estos omegas 6 que son los que generan el efecto inflamatorio. La relación máxima omega 6, omega 3 es 4:1. Más de esto ya es un proceso inflamatorio y la comida occidental tiene una relación que puede llegar hasta 50:1. Imagínense el proceso inflamatorio que tenemos. Ahorita vamos a hablar de cómo podemos evitar el proceso cardiovascular, que es una consecuencia de lo que estamos hablando. Y para esto vamos a hablar un poco del tema de las quelaciones y de las células madre. En todas las enfermedades, llámese como se llama, hay un proceso inflamatorio. Ese proceso inflamatorio pues va a ocasionar un daño en las estructuras celulares que después se van a transmitir en un proceso de degeneración, de daño de estas estructuras, y después le vamos a dar un nombre que se llama lupus, se llama vasculitis, se llama deterioro neurológico, se llama infarto agudo al miocardio, se llama isquemia o problemas de obstrucción como las cardiopatías isquémicas. Cualquier nombre que ustedes le den y se les ocurra en este momento tiene que ver con un proceso inflamatorio. Y eso no lo van a curar, no lo van a mejorar con pastillas, con echarle más químicos. Lo van a curar cambiando la alimentación, bajando el estado oxidativo, el estado inflamatorio, y para eso se requieren diferentes tipos de medidas, como es la alimentación, como son aplicar ciertos antioxidantes intravenosos y como es darle vitalidad a las células de una manera adecuada a través de aplicación de minerales, aplicación de antiinflamatorios como el alfa-lipoico, como el glutatión, para que el paciente pues, pueda tener pues, un estado antiinflamatorio y antagonizar obviamente los efectos deleterios de todo el tema que estamos hablando del estado inflamatorio. Las medidas antienvejecimiento tienen que ver con el tema de inflamación. El envejecimiento prácticamente es eso, es un deterioro en nuestras células como consecuencia de un proceso inflamatorio crónico, avanzado y en mayor proporción al antiinflamatorio.